Bueno, buenas noches a todos los que están conectados. Gracias por estar con nosotros en una nueva charla del ciclo de vacunación y COVID-19. Hoy es una noche muy especial, como lo ha sido los últimos miércoles, en el cual hemos, digamos, disertado sobre algunos aspectos relevantes de la COVID-19, particularmente con un foco muy claro hacia la vacunación. Y un día como hoy, cuando ya en Venezuela han transcurrido más de un año del inicio o de la descripción de los primeros casos, donde el doctor Julio Castro fue uno, bueno, de los principales protagonistas de estos primeros casos que se recibieron en Venezuela, estamos en un contexto definitivamente complejo, porque transcurrido este primer año, estamos quizás en medio de la segunda onda pandémica en Venezuela, con el inicio de un programa de vacunación del cual ya Julio nos hablará y con características realmente, no puedo decir otra cosa, sino peculiares, por lo menos por ahora, con la presencia en Venezuela, que sepamos al menos una variante, la P1, que puede dar algunas condiciones y para algunos ha explicado algunas de las condiciones que se están dando en este momento, con medidas de flexibilización y cuarentenas confusas, eh, digamos, poco claras y además con probablemente mucho cansancio de la población en relación al apego de las medidas de prevención, como por ejemplo el uso de la mascarilla. Entonces, en este contexto difícil nos preguntamos qué esperar para Venezuela y tenemos un invitado, bueno, de la casa, decimos un invitado porque por supuesto está con nosotros, pero es de la casa, el doctor Julio Castro, conocido por todos, médico internista, infectólogo, miembro de la Sociedad Venezolana de Infectología, quien es además parte, profesor de la sección de infectología del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela y además infectólogo de la Policlínica Metropolitana, entre otras, digamos, para decir muy brevemente algunas de las posiciones de Julio, pero quien es alguien que, muy relevante, siempre lo ha sido en la infectología nacional, pero ha tenido un papel protagónico fundamental, divulgativo de información científica de valor, de cara interna a los médicos, al personal de salud, pero también a la comunidad. Julio, para nosotros es un placer estar aquí contigo, tenerte esta noche como panelista, como conferencista. Y entonces nos preguntamos, ¿qué esperar para Venezuela en este contexto tan complejo que vive el mundo, pero por las situaciones particulares que está viviendo nuestro país? Así que, bueno, estas cámaras son tuyas y muchísimas gracias. Gracias a la doctora López, María Graciela, Mari, para mí. Y bueno, siempre es un placer estar a través de SOS Telemedicina, que se ha convertido en un canal de información para no solamente gente en Venezuela, gente en todas partes del mundo, sobre todo venezolanos que a través de la liazón con la Universidad Central entienden como un canal relacionado con los temas de salud desde hace ya muchísimo tiempo. Yo creo que hablar a través de SOS de Telemedicina, como digo, se ha convertido en una plataforma de divulgación vital para el mundo de la salud. Y creo que además nos ha tocado un rol al mundo de las enfermedades infecciosas en este último año un poco inusitado. Yo te voy a decir eso. Yo ayer pensaba, ayer fue mi cumpleaños, y el cumpleaños del año pasado, que fue ya en lockdown, en cuarentena estricta, trataba de comparar qué sentía yo hace un año y qué siento ahora, un año después. El año pasado habían 5 casos en Venezuela, estamos en cuarentena estricta, mi cumpleaños me asomaba a la ventana de mi casa y esto parecía Dead Man Walking, o sea, Sí. era como una sensación de final de la humanidad, nadie se movía, todo el mundo estaba temeroso, yo mismo me acosté con una incertidumbre y un miedo terrible, y hoy que tenemos muchos miles de casos al día, bueno, la sensación es un poco otra, a pesar de que tenemos muchos casos. Sustituimos una incertidumbre por otra. Y yo creo que eso no solamente tiene un contexto venezolano, sino que también tiene un contexto mundial. Y como nosotros nunca podemos hablar sin tener láminas,
entre otras cosas porque nos desordenamos. Yo voy a poner algunas cosas, algunas láminas para compartir con ustedes de datos, porque a mí siempre me gusta hablar con datos. Vamos a enseñar esto que yo les quiero mostrar el día de hoy, que un poco dan las bases para el contexto nacional y el contexto internacional. Voy a compartir la pantalla. Vamos aquí. Entonces, un poco, creo que después de un año tenemos que pararnos, mirar hacia atrás, mirar hacia adelante y ver cómo vemos esto en Venezuela. No podemos perder el contexto internacional, que siempre, yo esto lo veo todos los días. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y lo primero que veo es esta curva todos los días durante un año. Esta es la curva de crecimiento de casos en el mundo, suponiendo que el mundo es un solo país, que obviamente no lo es, pero esta es una abstracción que nos permite entender algunas cosas. Y las imágenes que tenemos en el mundo de la epidemia es lo que pasó en marzo, probablemente entre febrero y marzo, esas imágenes de Wuhan, las imágenes de Madrid, las imágenes de Milán, los hospitales italianos con todo ese tema. Y eso representaba esta epidemia en este momento. Miren a dónde llegamos. En número de casos, 6 veces más casos ajustado por población mundial en el mes de febrero o enero del 2021. O sea, la epidemia llegó hasta allá, empieza a bajar rápidamente, cosa que nunca había hecho durante un año. Fíjense que nunca había habido una disminución importante de casos durante un año completo. Y ojo, empieza a subir de nuevo. Tenemos ya casi 4 semanas subiendo en el mundo. Y esto tiene que ser una reflexión para todos los que tenemos que ver con esto. Bueno, ¿por qué bajó? ¿Por qué está subiendo de nuevo? No hay muchas buenas respuestas para cada una de esas preguntas, pero yo sí digo, y esto traducido en castellano para la gente que no es médico, y voy a tener que explicarlo, a esta película le faltan rollos. Los que somos cincuentones, cuando éramos chiquitos, muy chiquitos, las películas tenían rollo, y entre un rollo y otro había un intermedio, ¿ok? Y las películas las medíamos cuán largas era por cuántos rollos tenía. A veces era más de un intermedio. Hoy las películas no tienen rollo y está en Netflix, otra historia, pero esta película no se ha acabado. Quienes piensan que la epidemia se acabó por la vacuna, bueno, Dios quiera que sea pronto, pero a esta epidemia le faltan capítulos. Y eso es algo que si como seres humanos no entendemos y no tenemos la suficiente flexibilidad para entender que este fenómeno a través del tiempo va a ir modificándose y nosotros tenemos que adaptarlos a él y no él a nosotros, no vamos a entender lo que va a pasar en los próximos años en el mundo. Yo voy a ir un poquito rápido con estas láminas. Y esta es la imagen de la epidemia en Venezuela según los datos de PCR, que son las cifras oficiales. ¿Ok? Un brote importante, digamos, una onda en que tuvo su pico entre la segunda semana de agosto y la primera semana de septiembre del 2020. Y según los datos oficiales, bueno, aquí estamos en una estabilidad, pues. ¿Ok? Pero esto, creo que más que nunca ahora, no refleja lo que está pasando de verdad, en el país en este momento. La pregunta es cómo lo vemos, cómo hacemos para ver cuál es la realidad, y yo les voy a poner algunas imágenes alternativas. Esto es parte del monitoreo de la encuesta nacional de hospitales que hacemos a través día a día en los 40 hospitales más importantes del país. Nuestro médico reporta a través de una aplicación digital qué está pasando y tenemos una curva que, si bien su shape o su característica principales se puede parecer a los PCR, en términos de magnitudes reales no se parece. Fíjense qué pasa en nuestro monitoreo en las últimas 10 semanas de enero para acá. Hay una tendencia alcista, dirían los expertos en mercado, y si vemos otra curva que es completamente diferente, vemos lo que yo sí creo que está pasando en el país. Esta es la curva de fallecidos por semana con infección respiratoria aguda, que ojo, eso no implica que sea COVID, pero buena proporción de ellos son COVID. Entonces, ven un segundo lomo, o sea, una segunda onda pandémica en las últimas semanas, con un número de fallecidos asociados a infecciones respiratorias en las emergencias y las terapias intensivas del país, que tiene una magnitud similar a la de la primera onda, y esto yo creo que es más fiel a lo que está pasando en realidad en Venezuela. Esto no son todos los casos, esto no son todos los fallecidos, pero de alguna manera, más allá del número absoluto, lo que quiero que vean es que estamos en la segunda onda pandémica
entrada claramente y no sabemos esto hasta dónde nos va a llegar. No podemos predecirlo. Los modelos en el mundo entero no han sido tan buenos en esta epidemia, porque esta epidemia es lo que hoy se conoce como Behavior Driving Epidemics. ¿Qué significa eso? El comportamiento humano, lo que hagamos los seres humanos o dejamos de hacer, va a modificar la epidemia. No solamente el comportamiento del virus per se, la actividad del virus que genera más casos o menos casos, hasta el momento ha sido una epidemia muy dinamizada por el comportamiento humano. A lo mejor la incorporación de las variantes le va a meter un componente más dependiente del virus de en adelante, no lo sabemos, honestamente, pero es una posibilidad. Y algunos otros números le cuesta hospitales. Porcentaje de ventiladores ocupados en estos 40 hospitales, esto se parece a lo que estamos viendo en este momento. Emergencias con pacientes, terapias intensivas que empiezan a llenarse a nivel nacional, muy llenas en unas zonas, ¿okay?, del país, centro del país y occidente del país, quizás no tan llenas en algunas otras zonas del país. ¿Okay? Otro de los elementos importantes que hemos visto aquí y que ha sido persistente, esto sí no ha cambiado para nada, es el porcentaje de equipo de protección en los hospitales. Todavía tenemos 50% de los hospitales que no tienen tapabocas, que no tienen guantes, que lo tienen que reutilizar, y eso la verdad no ha mejorado prácticamente nada, lo cual después de un año la verdad es lamentable, ¿ok? Y esto es una de las cosas que tienen que mirar a la reflexión. Yo quiero hacer énfasis en algunos aspectos particulares que tienen que ver con estas láminas. Venezuela sigue siendo el país con el número de PCR per cápita, número de PCR que hace por día entre población, el peor de la región y uno de los peores del mundo. Y eso es inaceptable. ¿Okay? Hay que decirlo por la calle del medio. Esto lo dijimos desde el 13 de marzo del 2020. En la medida que Venezuela haga más PCR, vamos a tener un mejor manejo de la epidemia. Y hasta el día de hoy, eso sigue siendo un problema. El área metropolitana de Caracas, el estado Miranda, por lo menos, que es donde yo trabajo y veo pacientes con COVID todos los días, decenas de pacientes con COVID, tiene 3 semanas que no hace PCR. Entonces, en el área donde hay mayor transmisión, que tenga 3 semanas en el hospital y que no haga PCR, bueno, la imagen que tenemos de la epidemia no es la que deberíamos tener y eso no hay forma de que lo podamos edulcorar. Eso es una realidad en el día del país y esperemos que eso mejore rápidamente porque hay capacidad de hacer pruebas de antígenos, pero no seguimos sabiendo qué pasa, dónde están esas máquinas de antígenos que se trajo con dinero venezolano. Yo creo, y este es el segundo elemento que quiero transmitirles hoy, nosotros tenemos la responsabilidad de traducir lo que pasa en el mundo a la gente normal, ¿okay? Porque esto es muy complicado, hasta para nosotros es complicado. Entonces, estas láminas, que son una modelación que hizo el New York Times en una publicación de la semana pasada, trata de ponderar cuál puede ser el efecto de las vacunas y el efecto de la protección en una sociedad como la sociedad norteamericana. Y a pesar de que los números no se ajustan a los de Venezuela, porque obviamente es una población de 300 millones de habitantes, el concepto es muy claro. ¿Qué pasa en Estados Unidos si se mantiene el status quo de vacunación y medidas? Van a fallecer 100.000 personas durante el año 2021. ¿Ok? Status quo, 100.000 personas más fallecidas. ¿Qué pasa si se relajan en algo las medidas? Bueno, van a morir 170.000 personas, o sea, 70.000 personas más. La inmunidad de rebaño a lo mejor se alcanza más temprano porque al infectarse más gente aumenta la capacidad de personas que tienen anticuerpos producto de la infección natural, pero también de la vacuna, pero van a morir más personas. Si se quitan las precauciones completamente, o sea, volvemos a la vida normal, van a fallecer 320.000 personas en el año, ¿ok? Nadie usa tapaboca, vamos a los juegos de pelota y hay 20.000 personas en el estadio universitario, etcétera, etcétera, etcétera. Fiestas, celebraciones. Cada vez más gente se va a infectar más rápido y van a morir casi el triple de personas que morirían en un año en Norteamérica si se quitan las restricciones o las normas de protección. Vamos ahora a incorporar el escenario vacuna. Vacunando a como cuando fue hecha esta modelación hace un par de semanas, 1.7 millones de vacunas al día en los Estados Unidos, es el status quo, 100.000 personas fallecen. Aún vacunando van a fallecer personas. ¿Qué pasa si se llega a 3 millones de vacunas que todavía no se ha alcanzado? Cerca, pero todavía no. Van a morir 90.000 personas, o sea, disminuye 10.000 personas en un año.
Y si llegas a 5 millones de vacunas por día, lo cual es un cuántico importante en implementación de vacunas, van a morir 80.000 personas, se disminuyen 20.000. Entonces, el peso de evitar fallecidos en el mundo durante el 2021 fuerte va a seguir siendo la medida de protección. La vacunación va a tardar un poco más. Me prepararon este meme que voy a compartir con ustedes. Es una imagen que para mí es muy potente, y es que nuestra protección cercana, mi chaleco antibalas, mi armadura de protección contra el virus durante el 2021 en Venezuela va a seguir siendo el uso de mascarilla, el lavado de las manos, el mantener la distancia, el evitar las concentraciones, el evitar los espacios cerrados, porque la inmunidad, producto de la vacuna y de la infección de los que se infecten, es una herramienta que en los videojuegos se llama el manto de visibilidad, que es lo que me da protección. Hay que construirla con el tiempo y va a llegar al final del año. En el mejor de los casos a Venezuela a final del 2021, probablemente en el 2021. Pero aún en los países que vacunen intensamente, seguramente en el segundo semestre del 2021. Entonces, moraleja número 1, tenemos que seguir usando las medidas de protección, porque hay vacuna en el mundo que es la mejor noticia que hemos podido tener para el 2021, no indica que yo voy a volver a la vía normal, porque, bueno, hay vacunas y son buenas todas las que tenemos en el mercado, etcétera, etcétera. Eso no va a ser así. Entonces, yo creo que esa es una imagen potente que quiero que nos grabemos todos en nuestra mente, y en la medida que nosotros entendamos la dinámica y el tiempo que esto va a requerir, nosotros vamos a, digamos, tener la suficiente flexibilidad o resiliencia, como algunos le dicen ahora, para poder entender esta pandemia durante el 2021, que Dios quiera que se acabe, pero que no soy tan optimista de que vaya a acabarse tan pronto como algunos quizás piensan. Yo, esto era lo que quería presentarle en términos de lámina. Sí creo que es importante que hablemos de cómo sería el calendario ideal de vacunas en Venezuela en el caso de que las cosas vayan bien, ¿okay? Que es lo que, digamos, deberíamos pensar. ¿Qué hay hasta el momento en términos reales de vacunas en Venezuela? Hasta el momento, oficialmente, 10 millones de vacunas del Instituto Gamaleya, la Sputnik V, con un calendario que nadie conoce, honestamente. Ok, no sabemos si van a llegar a 100.000 por semana, 200.000, 300.000, 1 millón ahorita y 10 millones después. Nadie lo sabe, honestamente. Pero tenemos que entender que el escenario 2021 de acceso a vacuna en el mundo entero está comprometido. No hay vacuna para toda la humanidad de COVID en el 2021. No es posible físicamente. ¿Ok? Por lo tanto, esto implica en la mayoría de los países, yo diría en todos, que eso tiene que ser una vacunación por fase. Primero las personas que tienen más riesgo y después las personas que tienen menos riesgo. Y cada país ahí es ellos generando un algoritmo de vacunación que va a depender de dos cosas fundamentales. La primera de ellas es la disponibilidad de vacunas, y la segunda, la normativa que cada país ponga, que está muy relacionada con que cuántas vacunas tenga. Y voy a poner un ejemplo. Si en Venezuela los rusos nos mandan las 10 millones de vacunas de una vez la semana que viene, no hay dónde guardarla, ni hay cómo refrigerarla, ni tampoco hay cómo poner 10 millones de vacunas de una sola vez. Eso es lo que hay claro, en piedra, pues, o firmado. ¿Qué es lo que estamos intentando a través de hacer de la Mesa Técnica Nacional? Que se incorporen otras fuentes de vacunas, además de la rusa que ya está firmada en un acuerdo. ¿Y qué hay en el escenario real? Honestamente, la incorporación de Venezuela a COVAX, que es una alianza internacional donde está representada la Organización Mundial de la Salud, UNICEF, Gavi, que es la Alianza Internacional para Vacunas, Bill y Melinda Gates Foundation, Wellcome Trust, que es una organización del gobierno inglés, el Banco Mundial, bueno, mucha gente importante allí, para garantizar en el 2021, es la norma de COVAX para todo el mundo, no es la norma para Venezuela, al menos vacuna para el 20% de la población de cada país. En Venezuela eso representaría 11 a 12 millones, depende de qué cantidad de personas estimas que hay en Venezuela, y sobre eso hay algunas diferencias. Hablando de unas 10, 11 millones de vacunas, vacunar a 5 millones
6 millones de venezolanos, que sumado a la de la vacuna rusa, estaríamos hablando de unas 11, 12 millones de venezolanos en el año 2021. Somos un promedio 30 millones, 28, 29 millones de venezolanos. Moraleja número 1, no pareciera que con lo que hay ahorita disponible pudiéramos llegar al 100% de la población en Venezuela. Saca a los niños, tal, no sé qué más. Esos 11 millones de venezolanos vacunados más o menos representa en un orden que va, depende cómo lo calcule, entre un 40 o cerca de un 50% de la población mayor de 50 años en Venezuela. Venezuela se vacunan o se vacunaban históricamente aproximadamente 3.5 a 4.5 millones de vacunas al año, que eran fundamentalmente niños. Era el PAI, o es el PAI. Escalar de 4 millones a 30 millones de vacunas en un año es un salto logístico que es mucho más allá que 6 veces más, ¿okay? O que 7 veces más. No es el algoritmo numérico. En logística, en distribución, cadena de frío, implementación, que es la cantidad de personas que necesitas tú para poner 30 millones de vacunas en un año, es un salto logístico muy importante, muy grande para cualquier gobierno, no solamente para el Ministerio de Salud venezolano. La mayoría de los países organizados en este momento están pasando trabajo para subir su misma escala de vacunación. Por eso empezó vacunando a los norteamericanos, menos de 1 millón de personas, llevan por 2 puntos y tanto, 2.7, acercándose a 3, pero la implementación, colocar la vacuna a muchos millones de personas al mismo tiempo, requiere unos esfuerzos que, en mi opinión, si no están las mejores cabezas, la mejor disponibilidad, los mejores voluntarios, las personas más inteligentes, las personas más dedicadas, las personas más trabajadoras, no vamos a poder vacunar a esos 10 millones o 11 millones de venezolanos en el 2021. Necesitamos hacer un esfuerzo cuántico importante, todo el mundo, chavistas, opositores, blancos, negros, chiquitos, grandes, musulmanes, católicos, judíos. Si no nos incorporamos todos a esta gran iniciativa cruzada mundial de la vacuna, no vamos a poder vacunar, aun cuando tengamos la vacuna, a todos los venezolanos que queremos en el 2021 y en el 2022. Y Por Julio, lo tanto, sí. Perdón que te interrumpa un Dale. segundito. A propósito de eso, ¿cómo dirías en este momento, apenas inició este plan de vacunación el 18 de febrero, cómo evaluarías cómo vamos hasta ahora? Porque sabemos que tenemos que reunir voluntades y lo que hemos dicho, las mejores cabezas, las cabezas más brillantes, de mejor experiencia, que las tenemos en Venezuela, cómo no, y también afuera, pero venezolanos que nos están apoyando, como el doctor Esparza, por ejemplo, que está presente en todo este periodo con nosotros. Pero ¿cómo evaluarías hasta este momento cómo va el programa, el plan de vacunación, y si consideras que estamos todavía a tiempo de rectificar el camino, si hay algún camino que rectificar? Gracias, Mari, por la pregunta. Yo tengo un gran problema que yo no sé si es mentira, ¿ok? Y, o sea, ¿cuánta gente hemos vacunado? Pues 100.000, 70.000, las primeras 100.000 vacunas llegaron a Venezuela, se colocaron fundamentalmente en hospitales, ¿ok? Y eso hay que decirlo claramente. Yo me vacuné en un hospital, pero hay un porcentaje de vacunas que no se están poniendo en hospitales, se están poniendo en oficinas del Ejecutivo. Y lo voy a decir claramente, yo no tengo ningún problema que el presidente se vacune, que el ministro de Salud se vacune. Eso es lógico, eso ha pasado en todas partes del mundo, ¿ok? Pero, digamos, que se vacune gente que no tiene nada que ver con el sector salud y que no tienen cargos de relevancia nacional, bueno, no está bien. ¿Cuánto porcentaje de eso es de los 100.000? Bueno, yo creo que es poco, pero ese poco no está bien. Entonces, si yo te dijera que es un número, bueno, 90% de las personas que se han vacunado son personas del sector salud. ¿Cuántos de primera línea? No tengo números para decir eso, entonces lo que diría sería una cosa medio inventada por mí. Pero yo pienso, poniendo lo malo positivo, que estamos a buen momento de enderezar el camino. ¿Cómo se endereza el camino? Con normas claras, con reglas claras. Si se publica cuál es la secuencia de vacunación y es transparente para el 100% de los venezolanos, sí. Usted cuando una aviación la dice, mira, pero espérate, porque van a estar vacunando a mi vecino que lo que tiene es una bodega, no trabaja en salud, y por qué lo van a vacunar primero a
mí, que soy médico. No hay derecho que haya gente vacunada antes que personal de salud que esté en primera línea en este país. Y no es verdad que el 100% de las personas de primera línea están vacunados. No es verdad. Tampoco es verdad que todo el personal de salud está vacunado. Tampoco es verdad porque no son 100.000, son casi 1.000.000 de personas. Entonces, nosotros tenemos que, con transparencia, con lógica, ir y garantizar a la población venezolana, y es responsabilidad de todos, que haya una política transparente de vacunación, que sea por fase y sea cual sea la prioridad, porque no todos los países han tenido la misma prioridad, se mantenga esa prioridad y sea transparente durante todo el tiempo que dure la campaña de vacunación. Creo que no empezamos con buen pie, a lo mejor porque las vacunas llegaron muy apuradamente, porque son poquitas también. Cuando hay poquito es más difícil. Y yo siempre le explico a la gente, bueno, si tú tienes 3 hijos como tengo yo y no tienes comida para todos, qué difícil es tomar la decisión a quién sí le das comida y a quién no le das comida. Y la decisión de la vacuna es bastante parecida. Esto tiene implicaciones éticas, morales, logísticas, etcétera, etcétera, que alguien tiene que resolver. Alguien tiene que tomar esa decisión. Pero yo sí creo que la transparencia es un buen amigo de que las cosas funcionen bien. Y hacemos votos porque esto coja el camino de la transparencia. ¿Y cómo se resuelve la transparencia? Bueno, que hay un registro, ¿ok? Si hay un registro nacional de vacunas, transparente, digital, auditable para todo el mundo, bueno, ya se acaban las discusiones de qué es lo que está pasando o qué es lo que puede pasar. ¿Que van a haber desvíos? Van a haber desvíos, pero tenemos que estar allí nosotros para decir que esos desvíos no se cometan, que nadie se coma la flecha, y al final aquí tiene corresponsabilidad todo el mundo. Por supuesto, no es la misma porcentaje de corresponsabilidad. Los que tienen la responsabilidad de mando tienen mayor responsabilidad, pero los ciudadanos también tienen responsabilidad, porque nosotros tenemos como ciudadanos la responsabilidad ética de tener que vacunar primero a los que más lo necesitan y después a los que menos lo necesitan. Y no tratar de hacerme el vivo, dar unas normas claras, hacer que la vacunación sea justa, sea equitativa, sea eficiente y sea rápida y sea buena. Eso es responsabilidad fundamental del Estado. Los que estamos un poco en el medio, que somos el sector académico, el sector gremial, tenemos también nuestra propia responsabilidad de hacer que la gente se vacune con confianza, generar el momentum de confianza para la vacuna, dar información veraz, y cada uno tiene que asumir sus roles en el momento que le corresponda a cada uno de ellos. Y creo que nuestro deber del sector académico es aclarar dudas, explicarle a la gente cuándo es bueno vacunarse y cuándo no es bueno vacunarse. Y yo debo celebrar que algunos faros de información han estado presentes todo este tiempo. Academia Nacional de la Medicina, boletines intensos, casi que diarios sobre esa información, generan una luz de información y los invito a que lo lean todo el tiempo. Documentos de las sociedades, documentos de la Sociedad Venezolana de Infectología, documentos de la Sociedad Venezolana de Pediatría, las voces de los especialistas hablando todo el tiempo, son los faros guiados a falta de que haya información gubernamental clara todo el tiempo, y esto no es la primera vez que lo digo. Que Venezuela no tenga boletín epidemiológico sigue siendo una vergüenza y es algo que tenemos que resolver, y me dirán fastidioso, me dirán persistente, pero hasta que eso no resuelva, lo voy a seguir diciendo en cada momento que tenga oportunidad. No, en la medida que no tengamos información, me da envidia que Colombia, que Chile, que Brasil tengan tableros de información digital accesibles a toda la población, que sabe cuál es la situación de cada hospital, cuántas camas hay, cuántos ventiladores, cuántas personas pueden, y en Venezuela no sabemos nada. Eso no está bien. Y lo voy a decir todo el tiempo, gústele a quien le guste. Sí, porque el rol en esos sitios no es estar edulcorando la información, sino decirlo lo que pensamos que decimos, y lo decimos en el momento que tengamos que decirlo. Sí, Mari, eso ha sido toda tuya el micrófono. No, más bien un poco hilar lo que estás comentando con algunas preguntas que nos están llegando, y comentar y apoyar el tema del boletín nosotros no tenemos un reporte oficial epidemiológico, y desde el día cero de esta pandemia se le ha solicitado, oye, al Ministerio del Poder Popular para la Salud la publicación del boletín.
Nosotros tuvimos hasta el año 2016, ya lo sabemos, se había interrumpido realmente en el 2007, ocurrió la primera importante interrupción de la publicación del boletín. Recuerdo que fue a propósito de una epidemia que tuvimos con parotiditis, y allí empezó, digamos, esta intermitencia que se hizo muy marcada en los pasados 5 años hasta, bueno, esta ausencia, y por supuesto reiteramos que todavía están a tiempo. Julio, en relación a COVAX, para digamos, completar un poco y tratar de ofrecer alguna luz, si podríamos empezar a dar luces en relación a futuro. ¿Qué tiempos o se puede hablar de algunos tiempos para el inicio de o la incorporación de COVAX, de las vacunas provenientes por este mecanismo en Venezuela, número uno? Y número dos, ¿cuál es la vacuna que se tiene un poco contemplada en este mecanismo COVAX? Y si quieres algún comentario en relación a esto, que ya comiencen las preguntas en relación a eventos adversos y lo que está ocurriendo con esta vacuna. Fíjate, el time frame de COVAX para Venezuela debería ser más o menos el siguiente. Los trámites burocráticos para la liberación de fondos que están en Estados Unidos, no hay por qué esconder eso, no es información particularmente sensible, retrasa por razones burocráticas unas 6 semanas más o menos. ¿Okay? Eso implica, tienes que hacer como unos trámites legales para que ese dinero vaya de la cuenta de donde está, que es la Reserva Federal de Norteamérica, a la cuenta maestra de COVAX, que no sé quién la maneja. No sé si es la de UNICEF, no sé si es de OPS, del Fondo Rotatorio X. Ese detalle no lo conozco. Pero en todo caso, es un dinero que no va a pasar por Venezuela. Va a ir directo donde está, las cuentas, y es importante para efectos de auditoría que todo el mundo lo tenga claro. Ese trámite tarda unas 6 semanas a partir de ahora, más o menos. Eso nos lleva a abril, ¿ok? Una vez que ese dinero esté en la cuenta matriz de COVAX, se calcula que en un par de semanas sería el primer envío, como COVAX lo está haciendo con países de la región. Lo está haciendo con África, lo está haciendo con Sudamérica. Ya hemos visto, ellos cada vez que hacen un despacho anuncian, métanse a la página web de COVAX y lo van a ver claramente, porque hay un tema de transparencia con este tema. Entonces, yo estimaría que el primer envío de vacuna de COVAX estaría más o menos entre abril y mayo, ¿ok? ¿Cuánto? No lo sé. ¿Cuántas vacunas? No lo sé. ¿Cuáles? Tampoco lo sabemos. COVAX tiene una cesta de vacunas, y parte del acuerdo que tiene con COVAX y en la condición que Venezuela entraría a COVAX, porque en COVAX hay como 2 escalones. El escalón financista, que son los que tienen muchísimo más dinero, y el escalón del resto, que entraríamos en Venezuela. El compromiso es que COVAX te manda lo que tenga en disponibilidad en ese momento. COVAX tiene hasta el momento, si mal no recuerdo, creo que 8 vacunas de diferentes proveedores precalificadas, donde está Pfizer, está AstraZeneca, Moderna, una de las chinas. Rusia no está todavía, pero eso no quiere decir que eventualmente no entre. Tiene que pasar el proceso de preaprobación, digamos, que tiene su propia normativa, y eso implica que nos van a vacunar una vacuna de ese ámbito, ¿ok? Yo no creo que Venezuela tenga capacidad logística para poner vacuna de Pfizer en este momento, a menos que cambien las condiciones, porque menos 70 grados en el trópico es todo un tema. Y en Venezuela, que tiene una infraestructura de cadena de frío muy rudimentaria, al menos hasta el día de hoy, no veo Pfizer como una vacuna para el sistema de vacunación robusto. A lo mejor puede utilizarla en algunos grupos de salud, etcétera, etcétera, pero no la veo fácil. Yo creo que muy probablemente utilicemos alguna de las otras vacunas que requieren mucho menos frío, son más fáciles de manejar, etcétera, etcétera. ¿Cuál? La verdad no tengo idea, y eso dependerá de la disponibilidad. La disponibilidad ahorita tiene un tema, que es el tema del stand-by en el que está AstraZeneca en Europa fundamentalmente, por la sospecha de que pueda estar asociado a un efecto secundario de fenómenos trombóticos. La información preliminar, muy preliminar, que he visto es que pareciera que el riesgo es inclusive menor que la población general de trombosis, lo que leí esta mañana muy tempranito, en lo que dicen los epidemiólogos ingleses y alemanes fundamentalmente, pero eso hay que tomar una decisión final en relación a eso. Porque si por mala suerte
esto deteriorara el tema de AstraZeneca. AstraZeneca es uno de los principales productores de vacunas, ¿ok? Y COVAX quedaría con un pie un poco cojo, ¿no? No sé cuál es la magnitud de eso en el ámbito mundial, pero sí sería un revés importante. Mira, Yo Julio. creería que esto no va a pasar, sí. Y eso pensaría que eventualmente esa sería una de las vacunas que estaría en la cesta nacional, pero tiene que tener la aprobación del Instituto Nacional de Higiene Rafael Rangel. Así En es. Venezuela, al igual que el resto del mundo, se van a poner vacunas que tengan aprobación. Y hay aprobaciones de emergencia, etcétera, etcétera. Y bueno, hay un vocería oficial que no sé mucho cómo se come eso, pero yo creo que COVAX va a mandar lo que tenga en ese momento. Así es. Vamos a, si quieres, a iniciar la dinámica con las preguntas que nos están llegando. Dale. Llegaron Buenísimo. muchísimas y vamos a ir un poco debatiendo y podemos comentarlo. Bueno, comentarios importantes de que por supuesto no todo el personal de salud de Venezuela está vacunado. Hay un comentario que realizan en relación a que las personas que no trabajan en el sector público, pero que igualmente están viendo pacientes que son de primera línea, porque están viendo pacientes con la COVID-19, donde quedan en este programa de vacunación, porque dice que la vacunación ha sido parcial en el sector privado, que son básicamente comentarios y denuncias que por supuesto lo hemos vivido en el día a día. Preguntan si la presencia de la variante P1 es verdadera y qué impacto puede tener esta variante en este aumento de casos que hemos visto ahora en Venezuela, Julio. Voy a empezar con la variante, que quizás es una respuesta más fácil. La variante está en Venezuela. Las personas involucradas con la detección del genotipo, tanto naif como de la variante, son personas que han hecho eso toda su vida y sobre las cuales tenemos una confianza en su capacidad técnica que no me deja ninguna duda. Y eso para dejarlo claro de una vez por todas. Pero este tema puede adquirir unas proporciones que pueden hacerlo difícil. ¿A qué me refiero con eso? Los alemanes y los ingleses, casi 30%, 20 y tanto por ciento de todos los casos le hacen detección genotípica. Eso requiere una capacidad diagnóstica de alta complejidad muy intensa que Venezuela claramente no tiene. ¿Ok? Entonces, hasta ahora, los números que tengo yo en la cabeza, puede ser que ya no estén actualizados, que se han detectado 50 personas con variante P1 en Venezuela. Y si tú estimas que hay unos par de miles de personas transmitiendo o positivo diariamente en Venezuela, en términos reales, no en términos de PCR, bueno, es un porcentaje relativamente pequeño. Yo soy de los que piensa, como lo estoy viendo en Estados Unidos, que en la medida que pase el tiempo, las variantes van a incluirse en todos los países, porque no hay forma de pararlo. O sea, no hay forma de saber cuando un tipo que viene por Maiquetía o que pasa por la frontera de Boa Vista tiene la variante o no tiene la variante. Eso es muy complicado. Nadie va a ser capaz de detectar o de detener que entre las variantes que no es la variante y que se entre en los naif. Eso no. Ya hoy en día se calcula que el 40% de la transmisión en Norteamérica está relacionado con la variante del Reino Unido en este momento. Un número grueso, ¿ok? Entonces, yo creo que las variantes van a estar allí. Lo que sí probablemente tengamos que mejorar es que nuestra capacidad de monitoreo epidemiológico de la variante sea más robusto. Y ahí hay un tema, que es un tema de inversión, de infraestructura, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que las variantes están aquí. La variante brasilera está en Venezuela. Hay la detección, al menos ahora, de seguirla detectando. Pero si esto escala, probablemente vas a necesitar una escala mayor en términos de capacidad diagnóstica. En relación a el tema privado, que me afecta en lo personal, bueno, yo creo que, digamos, alguien tomó decisiones en el primer momento, dada la escasez de vacunas de las 100.000, bueno, que uno puede criticar más, puede criticar menos. Yo hubiera utilizado un algoritmo de, mira, el ministerio sabe claramente cuántos pacientes positivos vemos en cada institución privada de todo el país, porque tenemos que notificarlo diariamente. Tu institución, mi institución y la institución donde trabajamos del sector privado en todo el país tiene que reportar diariamente el número de casos que ve. Entonces, esa proporción es tan clara y debería haber asignado las vacunas en esa misma proporción. Esa es una visión epidemiológica mía, pero que claramente no es así. Entonces, es probable
que el primer criterio que se utilizaría es, mira, ¿cuántos casos están viendo en el estado Guárico? Tanto por ciento del total, mando ese porcentaje de vacunas para allá. Digamos, pareciera que hubo una lógica de ciertas proporciones que cuando baja la realidad, bueno, empieza a distorsionarse. Y mi sensación es que a lo mejor vacunaste proporcionalmente a más personas donde hay menos casos en este momento y las vacunas en los centros donde hay más casos en este momento y por lo tanto mayor necesidad o mayor presión, quizás se quedaron un poco cortos como en el área metropolitana de Caracas. Entonces, yo esperaría que en la segunda ola de vacunas esas distorsiones se resuelvan, que tienen que ver con el sector privado, pero también con el sector público, y tengas mayor alcance de vacunación en el sector salud, que como ya lo dije y tú lo dijiste también, no se han vacunado todos los que han debido vacunarse en la primera ronda y esperamos que esas distorsiones se corrijan de una forma equitativa para la segunda ronda de vacunas. Así es. Aquí hay preguntas, dos preguntas. Una que dice que internacionalmente se habla de los 2 metros, mantener la distancia física de 2 metros. Sin embargo, acá en diferentes instituciones, incluso en el transporte público, a veces hablan de 1 metro, de 1,5 metros. Según tu criterio y el conocimiento, ¿cuál debería ser la distancia cuando hablamos de distancia física? ¿De cuánto distancia estamos hablando y probablemente por qué? Y la otra pregunta que te hago es, que estamos viendo acá a través del chat de SOS Telemedicina de YouTube, es cuánto tiempo tendría que pasar una persona que tuvo la enfermedad para poder vacunarse. Sí, empezar con la segunda, que es más fácil también. Sí. La mayoría de las personas, la mayoría de las recomendaciones del CDC Atlanta, de la Agencia Europea, de España, están recomendando que deberías tener un par de semanas, que va de 2 a 4 semanas posterior a terminar tu periodo infeccioso, porque se considera que en ese tiempo tu sistema inmune está volviendo hacia más o menos lo normal, ¿ok? Y eso vale tanto para las personas que se infectaron y van a vacunarse con primera dosis, como las personas que recibieron la primera dosis, que tenemos unos cuantos amigos en esa situación, primera dosis, empezaron a tener síntomas antes de la segunda dosis, en el intervalo entre primera y segunda dosis, y ahora ¿qué hace con la segunda dosis? Entonces, bueno, eso nos pone una dificultad en particular en Venezuela, porque si tú estuvieras en Estados Unidos, la norma dice, mira, si te infectaste de la primera y la segunda dosis, espera o dilata la segunda dosis en una, digamos, un tiempo que va de unas 2 a 4 o 5 semanas para que tu sistema inmune se recupere y haces la segunda dosis en ese momento. Pero en Venezuela, quizás el criterio, la pregunta es en términos reales, ¿quién me va a guardar la segunda dosis si no me vacuno en la segunda dosis? Bueno, esa es una pregunta complicada de responder en Venezuela porque nadie sabe cuándo van a llegar las segundas 100,000 dosis de las personas. Entonces, si no me vacuno ahorita, a lo mejor pierdo el tren y no tengo la segunda vacuna para vacunarme. Yo le estoy recomendando a la gente, a pesar de que esto no esté escrito en ningún lado, excepto que usted está activo en este momento con síntomas, con fiebre, hospitalizado, trate de ponerse su segunda dosis, aunque no cumple el criterio de esas 2 a 4 semanas. Yo tengo amigos que ahora están hospitalizados, que deberían haberse vacunado hoy y que lamentablemente no van a poder vacunarse porque están hospitalizados. Esas personas van a tener que esperar la segunda secuencia de dosis o que su segunda dosis vayan de aquí a unas 3 a 4 semanas idealmente. No hay escrito nada sobre piedad sobre eso, son recomendaciones generales, no hay data sobre qué es lo que uno realmente tiene que hacer, pero más o menos eso es lo que medianamente se está haciendo hasta ahora en el momento, basado en conceptos teóricos. Y la otra era la de la distancia de los 2 metros, 1,5 metros, 1 metro. ¿Cuál es la Ahí yo distancia? la verdad no he visto como mucha data dura y, digamos, para ser honesto, yo creo que mientras más distante mejor, pero en América Latina mantener esa distancia es muy difícil, bueno, por Exacto. razones obvias. A mí siempre me llamó la atención cuando vivía en Estados Unidos que la gente sentía que yo me les acercaba mucho y me ponían medio cara fea a veces. Estoy hablando cuando no había pandemia, ¿no? La distancia de los latinoamericanos es mucho más cercana, ¿ok? Y en los sajones es un poco, digamos, la gente está como más distante. Entonces, para el latinoamericano, mantener 2 metros en el día a día no es fácil, y mucho menos las personas que tienen que agarrar metro, montarse camionetica y tal. Eso lo hace bastante más complicado.
Si bien es verdad que en Venezuela pareciera que la dinámica de transmisión ha sido un poco menos intensa que el resto de América Latina, por razones X que hemos nombrado en otras y que es hasta ahora absolutamente teórico, yo creo que esa realidad ya en Venezuela quizás no es tan protectora como era antes. Y la recomendación es que trate de mantenerse lo más distante posible en esos entornos de alta concentración de personas, porque es la única vía o una de las pocas garantías que usted tiene de evitar que se contagie en este momento, que como dije al principio, estamos en un momento de alta transmisión. Sí, es así como reforzar las 3M que las hiciste famosas, porque fue realmente una regla mnemotécnica muy clara de las medidas, y evitar las 3C un poco de los sitios cerrados, gestionados, el contacto cara a cara, que creo que es muy importante, favorecer sobre todo la ventilación. Julio, hay dos preguntas que las voy a unir en relación a priorizar el tema de los grupos a vacunar y un poco algunos comentarios de grupos que no están contemplados hasta ahora en el programa de Venezuela. El primero es la vacunación que está ocurriendo ya en personal, en educadores, cuando aún no se han iniciado las clases. Están comentando por acá tu opinión al respecto, si es el momento o no. Y la otra pregunta es en relación a la vacunación de embarazadas y mujeres que amamantan, en el contexto, yo diría, de la mujer que está trabajando, el profesional de la salud que está trabajando actualmente. ¿Qué consideraciones tienes al respecto? Ha sido un tema muy debatido, el tema sobre todo de la vacunación ahorita de los profesores, que todos queremos que estén vacunados, pero ¿consideras que este es el momento? Fíjate, voy a hacer primero una cosa, aunque suena, es un poco como rara. Y lo de las 3M, ojo, no, yo no inventé nada de eso. O sea, yo lo que hice fue traducir lo que dijo Fauci en una conferencia que oí, la puse en castellano y chao. No es que lo inventé yo, porque nadie crea que se me ocurrió a mí. ¿No? Eso es una cosa que ya estaba inventada. En relación a la secuencia de vacunas, hemos tenido oportunidad de ver a través del plan del Ministerio de Salud la secuencia teórica que ellos pusieron. Y diríamos, yo groseramente estoy de acuerdo con esa secuencia. El problema es que se cumpla. O sea, en papel puede estar muy escrito, la verdad, pero que se cumpla es otra historia. Entonces, yo creo que el tema de la vacuna y el magisterio, para mí, tiene las siguientes ribetes. Ribete número 1, es una vacuna sobre la cual no hay publicados datos fase 3 en revistas científicas, pero a pesar de eso, debo decir que se está utilizando en Arabia Saudita o en algunos países del eje árabe. Digamos, a mí se me confunde a veces Arabia Saudita con alguno del resto de los países de los Emiratos. Sí. Se está utilizando en Chile, se está utilizando en Argentina, se está utilizando en Brasil intensamente. ¿Ok? Nosotros mismos tenemos una trampa dilemática que llamo yo. Porque los científicos, hemos dicho desde el primer momento, yo quisiera que todas las vacunas que utilizáramos masivamente tuvieran estudios o datos de fase 3. Pasó con la rusa, gracias a Dios ya la publicaron, está pasando con la China, no la han publicado, y la mayoría de estas vacunas han tenido certificación de emergencia en sus países respectivos, que implica que te estás tapando un ojo, ¿ok? Y no es lo que a nosotros los científicos nos gusta. Pero la urgencia de la situación pareciera que nos está llevando a un camino medio gris, donde no nos sentimos cómodos, honestamente, pero la urgencia la pone en el tapete. ¿Okay? Yo esperaría que las diferentes opciones de vacuna china sean publicadas tanto antes mejor, porque nos va a dar tranquilidad a todo. Eso es lo ideal. Y si no pasa, malo para todo. Pero decir otra cosa me pone en el campo de los antivacunas y ese es el único flux que no me gusta ponerme. ¿Okay? Yo no quiero, lo último que quisiera es que me pusieran en el camino de las antivacunas. Entonces, claro. No es la decisión que yo hubiera tomado si hubiera sido mi responsabilidad vacunar a los profesores con todo el derecho que tienen. Yo hubiera ido más profundamente en el sector de salud con esas 500,000 vacunas donadas por los chinos. Es la opinión del doctor Castro y la asumo como personal. Yo hubiera ido más profundamente y estar seguro que mi personal sanitario, que es el que claramente tiene mayor riesgo
esté más profundamente vacunado y después iría en la secuencia, como dice el propio documento del Ministerio de Salud, en que tiene una secuencia donde dije que el magisterio no está en esa fase 1 de vacunación, está en fase 2, no en fase 1. Y la fase 1 claramente no ha terminado. Entonces, yo hubiera hecho otra elección. Bueno, aquí cada uno opina lo que le parece, al menos todavía, y yo hubiera utilizado este tema de otra manera, entendiendo que tenemos un recurso extremadamente limitado, y eso hay que tenerlo claro en este foco de la comparación que tenemos que hacer es, ok, si yo no tengo comida para todos mis hijos, ¿a quién le doy de comer sí y a quién le doy de comer no? Esa es la pregunta Sí. que tenemos que hacernos nosotros en este momento, pero yo lo hubiera hecho de otra manera. En Una- relación a las mujeres embarazadas, Ajá, sí, que no te contesté eso. sí. Fíjate, la razón por la cual no es que hay una contraindicación de la mujer embarazada, sino que no hay data suficiente, que son dos cosas completamente diferentes. Yo creo que plausiblemente, o con lo que conocemos de la vacuna, o los que conocen de la vacuna, porque esto es un tema muy de pediatras históricamente y de inmunólogos, no parece haber razones para que la vacunación en la mujer embarazada y lactante sea un problema. No parece haber razones. Por lo tanto, la sugerencia parece ir en el mundo de las recomendaciones de los expertos que las mujeres, en particular del sector salud, que tienen muy alto riesgo, que están embarazadas y están lactando, deberían vacunarse claramente. ¿Ok? Aquellas otras mujeres que quizás tienen menos riesgo, parece sano esperar un poco que haya más información, pero si usted tiene riesgo por alguna otra razón, creo que vacunarse es bastante seguro para la mujer embarazada y la mujer lactante por el mecanismo que están usando de las vacunas actuales, que no son vacunas a virus vivo, que no quisieran tener un potencial teratogénico o que el niño se afecte negativamente por la vacuna. Esa es la información. Entonces, cuando uno ve las normas, inclusive yo me metí en un rollo yo mismo cuando escribí un Twitter de cuáles eran las contraindicaciones de la vacuna, está orientado por lo que hacen los proyectos de investigación, no porque pensemos que la vacuna tiene un efecto negativo sobre la madre embarazada o el niño. Y esto es algo que quizás tenemos que explicar como con mucho detenimiento y nunca hay suficiente tiempo para explicarlo, pero es como yo lo veo en este momento. Entonces, madres, mujeres médicos, enfermeras que están en la primera línea, creo que es seguro que se vacunen y creo que deberían vacunarse en la misma proporción de su riesgo de infectarse por la primera línea y por el tipo de trabajo que tienen. Perfecto, totalmente de acuerdo, Julio. Además, no es una vacuna de virus vivos, es decir, habría que generar, y estamos en las sociedades científicas generando y tratando de buscar evidencias más allá de las publicaciones para poder hacer una recomendación y que efectivamente esta vacunación se dé. Nos piden unas palabras en relación a eficacia y seguridad de Sinopharm, nos dice la vacuna china, pero entiendo Sinopharm, que probablemente hemos hablado menos de ella al principio, como llegó Sputnik B, todos nos abocamos a hablar un poco más de Sputnik B, pero de Sputnik B llegaron 100.000 dosis y ahora tenemos 500.000 dosis, que son las que se están aplicando fundamentalmente ahora de Sinopharm. ¿Tienes algún comentario en relación a esta vacuna? Mira, yo la verdad he visto solamente comentarios, yo diría un poco de mercadeo, pues no son datos en revistas de las que nosotros nos gusta leer. He visto información en web y tal, declaraciones de voceros relacionados con la vacuna, opiniones de algunos países específicos y tal, que en algunos han tenido 60% de eficacia, en otros 80%, tal. Eso es lo que he visto por ahí. Eso es así, está bien, la verdad, pero repito, nos gustaría verlo publicado en el tipo de publicación que a nosotros nos gusta, con estudios placebo controlados, ciegos para los investigadores, comités autónomos de evaluación de datos, etcétera, etcétera. Sí me gustaría que fuera un poco más digerido de lo que tenemos hasta ahora. Dios quiera que eso sea por el bien de todos, ojo. Aquí, Claro. mientras más vacunas haya, mejor. Más fácil es para vacunar, mientras más vacunas haya. Fíjate, hay varios comentarios en relación a este aumento en el número de casos que estamos viendo, que por supuesto se traduce, ya se sienten las comunidades, las personas que están acudiendo a sus centros de trabajo y preguntan cómo hacer para la prevención. Y yo creo que no hay que cansarse en dar estas explicaciones en la prevención para evitar la transmisión en oficinas. Y algunos están preguntando en relación a que ya vemos cómo se están ocupando las camas de hospitales y clínicas,
¿cuál sería o qué hacer en el caso de presentar síntomas de COVID-19? Preguntan en relación a tratamiento intradomiciliario, sí o no, o seguir acudiendo a las emergencias. ¿Qué consideraciones podemos hacer al respecto? Obviamente esta última parte no es sencilla en un momento, en un contexto en el que comienzan a llenarse los cupos, pero definitivamente habíamos comentado días previos, estábamos hablando un poco de estrategias a realizar para tratar de mitigar lo que ocurre. Fíjate, yo creo que uno tiene que tratar de diferenciar, en la medida que eso sea posible, los pacientes leves del resto. ¿Qué significan los pacientes leves? Los pacientes que aún teniendo síntomas, fiebre, y a veces la fiebre se pone difícil, o sea, una persona con 9 días con fiebre, un adulto, o sea, yo tengo claro que la gente se preocupa, pero lo más importante, el core, el centro del tema, es la insuficiencia respiratoria, ¿ok? Quizás hay algunas otras cosas, alteraciones neurológicas y tal, pero eso no es tan frecuente. Lo frecuente es que la persona no tenga dificultad para respirar. Ese es el punto central de inflexión entre la persona que tiene que ir a un centro para atenderse y una persona que se puede quedar en su casa. Lamentablemente, eso pasa porque no hay una escala lo suficientemente buena, sino uno utiliza un saturómetro o utiliza alguna forma de medición objetiva de la dificultad respiratoria, y el saturómetro cuesta unos dolaritos, sobre todo para la gente como los médicos que ganan $6 al mes, se le hace difícil comprar un saturómetro que cuesta 20 o 30, eso lo entiendo perfectamente. Pero si uno tiene la posibilidad de tener un saturómetro y empieza a ver que la saturación empieza a ser más baja de lo que tú tienes habitualmente, y eso está por el orden de por debajo de 93, 94, 92 sistemáticamente, esa persona debe ir a los hospitales. Y la gente dice, bueno, pero si los hospitales están llenos, ¿qué hacemos? Bueno, eso es otro tema de responsabilidad. Y voy a explicar un poco qué significa que los hospitales están llenos en Venezuela o en Caracas. Significa que el hospital universitario, que tiene 900 camas, un número redondo, su capacidad real de hospitalización de casos con COVID no es más allá de unas 70 personas, independientemente de su posición clínica. El Hospital Pérez Carreño, que es el hospital más importante del oeste de la capital de Caracas, tendrá 40 camas para pacientes con COVID, casi ninguna de terapia intensiva. El Hospital Llanito, el hospital más importante o más grande de trauma en términos de su volumen de Caracas, tiene quizás unas 20 y tantos camas de terapia intensiva, que están todas llenas, y otras tantas, 30 en unidades de emergencia, de medicina interna, etcétera, etcétera. Es un hospital que tiene a lo mejor 900 o 1000 camas. Entonces, no es verdad que todas las camas del hospital estén llenas de COVID. ¿Pero por qué no están llenas de COVID? Por dos razones fundamentales. La primera de ellas, porque no hay personal para atenderlo. Y eso no es fácil de resolver. Y lo segundo, que no hay infraestructura para atender. Y la infraestructura, básicamente, es oxígeno. Entonces, el hospital universitario, que es un hospital que tiene 60 años, me perdona la gente del hospital universitario, que yo no sepa cuánto tiene, yo sé cuánto tiene el Vargas, porque es muchísimo más viejo, porque estudié ahí, pero uno de los grandes problemas es que la infraestructura del hospital universitario necesita un manómetro, un aparato para conectar el oxígeno, para poner el oxígeno al paciente. No es posible porque es un hospital abierto que no tiene infraestructura de conexión de oxígeno en el 100% de las camas. Y si tú no tienes oxígeno, es lo mismo que no tengas una cama para un paciente por COVID. Entonces, hay una limitación de infraestructura en los hospitales para entregar oxígeno a todos los pacientes que lo necesitan. Eso es un problema que tiene que haberse visto hace un año y que la verdad no se ha resuelto. El número de camas de COVID hoy es el mismo número que hace un año, y eso es una debilidad del Estado y es una responsabilidad del Estado. ¿Cómo puedes resolver? Bueno, no es fácil resolverlo a estas alturas. Tienes que meter bombonas de oxígeno, que tiene que cambiarla, que no sé qué más, pero es algo que hemos debido haber previsto desde hace tanto tiempo, porque esto era un escenario de alta probabilidad que ocurriera lo que está ocurriendo en este momento, como ocurrió en agosto. Entonces, los organismos competentes tienen que abocarse a tratar de resolver esos dos cuellos de botella que tienen que ver con personal y tienen que ver con infraestructura, para tratar de que los pacientes que necesiten oxígeno puedan obtenerlo en los centros hospitalarios. Eso no son los hoteles, eso no es el poliedro, eso no es un restaurante. Hospitales que necesiten oxígeno tienen que aumentar su capacidad.
Y creo que hay un margen de aumento de capacidad que tiene que evaluarse de cuánto tienes que invertir, cómo tienes que resolverlo, y hay personas que saben de eso. Entonces, sí, yo estaría muy preocupado pensando en cómo resolver eso ahorita, o cómo mejorar o optimizar eso ahorita, para convertir esas camas que no están utilizadas o están utilizadas en otras cosas, en camas que puedan tener oxígeno y medicamentos para la paciente con COVID que lo van a necesitar en la próxima semana. Julio, flexibilización en Semana Santa, ¿no? ¿Qué opinas? Y la otra cosa, bueno, que creo que es una cosa obvia en medio de lo que estamos viviendo, pero justamente en esta onda, en esta segunda onda pandémica, ¿tiene que ver la variante con este aumento de número de casos o también tiene que ver el efecto carnaval y estas cosas que se han dicho recientemente? ¿Cómo ponderas si hay algún peso esta onda de la debemos a carnaval o a la variante y qué hacemos con Semana Santa? Si pudiéramos decidir nosotros o dar recomendaciones que siempre las damos y esperemos que nos estén escuchando en este momento. Mira, Mar, si te está viendo la gente en la televisión y en la radio, le vas a quitar el puesto a Román y a Shirley, que me tiran esas rentas de 90 millas temprano en la mañana con esas preguntas. Pero digo, vamos. Aquí no Estamos podemos echarnos para cerrando y atrás. estoy tratando, son Sí, muchas sí. preguntas y Dale, estamos dale. tratando de satisfacer. Mira, ya yo me acostumbré a ser el malo de la película en la epidemia, ¿ok? Y hace poco un amigo me decía que yo era el peor enemigo de sus sobrinos que se graduaban en agosto del año pasado en el colegio de mis hijos, y alguien les dijo que ellos no se habían graduado por culpa de que el doctor Castro había dicho que no se podían graduar, cosa que no es absolutamente verdad, pero lo voy a utilizar para el tema de la Semana Santa. Estamos en alta transmisión y a menos que tú hagas algo drástico, la epidemia el virus no va a bajar la transmisión sola, el virus no se fastidia a nosotros, el virus va a seguir aumentando la transmisión a menos que tú tomes medidas importantes para cortar la transmisión, y esas medidas ya está probado cuáles son las que utilizaron los ingleses, que utilizaron los españoles, que utilizaron los americanos, y eso implica medidas drásticas, y esas medidas drásticas, si tú no las tomas antes de la Semana Santa, nos va a agarrar alta transmisión hasta que lleguemos a Semana Santa. Moraleja del cuento, o tú tomas medidas severas para que baje la transmisión o va a seguir aumentando el número de casos en el país. Y eso implica normas que tienen que ver con la restricción de Semana Santa. Nos guste o no nos guste. Lamentablemente es así. Y en términos de la variante, si me pregunta a mí una visión epidemiológica, yo creo que la alta transmisión en este momento, el responsable fundamental no es la variante, es el carnaval que vimos las imágenes de Cayo Sombrero y de Cayo Sal y Cayo de Agua y las imágenes en las playas del litoral central, etcétera, etcétera, donde había una alta concentración de personas sin tapabocas y protección. Entonces, yo creo que la consecuencia de lo que estamos viendo ahorita, en un alto porcentaje se debe a la liberación de las normas que habíamos tenido durante un año seguido y a lo mejor algo poquito de la variante, no lo puedo decir, no puedo ningunearlo, pero el grueso de eso tiene que ver con eso. Y eso trae la consecuencia, que es lo que hay que hacer, bueno, volver a poner medidas que eviten la transmisión, y ya sabemos lo doloroso que son, pero son las medidas que logran disminuir la transmisión. Mira, Julio, ya estamos cerrando, pero hay una pregunta que no puedo dejar de hacer, nos están preguntando, y es una pregunta reiterada, y bueno, como infectólogos que atendemos a los pacientes inmunocomprometidos con sobreinfecciones bacterianas, pero además a los pacientes con infección VIH, ¿qué recomendación podemos hacer, si podemos hacer hoy alguna recomendación en relación a la vacunación, particularmente del grupo de personas que viven con VIH? Por un lado, y por otro, para cerrar, bueno, hay algo que quería comentar rápidamente para, digamos, liberarte un poco de algunas respuestas. Nos preguntan si hay que premedicarse para la vacunación. La respuesta es no, no hay que tomar ninguna medicina, ni acetaminofén, ni antialérgicos antes de las vacunas, no tiene ninguna indicación en ninguna de las vacunas disponibles por el momento. Y sí, queríamos un comentario en relación a los pacientes inmunocomprometidos, particularmente los pacientes con infección VIH. Nuestro amigo conocido de tantos años, Alberto Nieves, nos hace la pregunta y creo que es importante por lo menos poner en debate la vacunación de pacientes de alto riesgo en este momento. Fíjate, creo que las vacunas que tenemos en el escenario próximo en nuestro país y en el mundo entero son vacunas lo suficientemente seguras para que los pacientes inmunodeprimidos las usen con toda confianza, ¿ok?
por una razón fundamental, no son vacunas a virus vivo. Y las que utilizan vectores, en el caso de la vacuna rusa de adenovirus de chimpancé, no son patógenos para el ser humano. Entonces, aunque usted tenga una enfermedad de inmunodepresión, la única razón para no vacunarse es que usted tenga una enfermedad activa en plena quimioterapia, no un solo glóbulo blanco en medio de una leucemia. Obviamente no se va a vacunar en ese momento, no es el mejor momento. Tenga una neumonía descompensada, tenga una infección que esté recibiendo antibióticos. Pero fuera de eso, los pacientes con VIH que están recibiendo tratamiento, que tienen enfermedad estable, los pacientes trasplantados que están tomando sus inmunosupresores y están en una situación estable, deben ir a vacunarse con confianza. Tengan la confianza de que esa vacuna no le va a afectar el curso de la enfermedad. Es la información que disponemos hasta ahora. Tenemos que abrazar la vacunación con certeza, con claridad, y eso implica aún los pacientes inmunodeprimidos. Creo que es el mejor mensaje que le podemos dejar a nuestra gente, a Alberto, que es un vocero de los pacientes VIH, lo mismo que a Feliciano, Acción Solidaria, toda la gente que trabaja con las ONG. Vayan a vacunarse cuando tengamos la vacuna con toda confianza, porque es importante que se vacunen. Julio, mil gracias. No quiero cerrar sin decir, son 67 años, nos escriben por acá la doctora Drummond, de fundada del Hospital Universitario de Caracas, y colectivamente darte el feliz cumpleaños un día después, pero esto es masivo, ya lo hicimos el propio día. Mira, toda la gente te felicita, te agradece, y yo creo que ese cariño hay que transmitirlo. Y al principio todo el chat empezó feliz cumpleaños, de verdad, gracias, te deseamos lo mejor, gracias por estas respuestas tan rápidas y por tu claridad siempre. Cuando nos preguntamos, y la pregunta era el título de esta charla, ¿qué esperar para Venezuela? Yo por supuesto te voy a dejar que cierres tú, pero yo creo que nosotros tenemos que siempre tener una mirada a futuro optimista, y ese optimismo tiene que depender incluso de nosotros mismos, del trabajo que hagamos mancomunado. Las cosas están ocurriendo hoy como están ocurriendo, pero definitivamente nosotros podemos seguir trabajando para este camino que hablamos que había empezado un poco, digamos, vamos a poner curvo, sea un poco más recto y claro en relación a la vacunación. Eso también son medidas muy generales y depende de los entes tomadores de decisión, pero sí hay una responsabilidad individual. Y creo que cada uno de los que está aquí, están más de 500 personas conectadas en este momento, todos tenemos una responsabilidad individual en la disminución de la transmisión de la COVID-19 o del SARS-CoV-2, y yo creo que tenemos que asumirla aplicando las medidas que ya hemos comentado de prevención. Julio, gracias. Cierra tú. Para mí es un placer, un orgullo que cierres. Le agradezco a SOS Telemedicina por siempre darnos esta ventana, por esta alianza maravillosa para la Sociedad Venezolana de Infectología. Es un honor estar dentro de las redes de la Universidad Central de Venezuela, SOS Telemedicina, y nada más recordar que el miércoles que viene estará con nosotros nada más y nada menos que la doctora Flor Pujol. Mil gracias, Julio, y bueno, cierra con tus palabras. Gracias, Mari. Estoy absolutamente de acuerdo contigo que nuestro mensaje tiene que ser de optimismo y de esperanza. Yo solamente me queda decir que creo que parte de las lecciones que he aprendido yo como médico en esta pandemia, yo nunca me iba a imaginar que ya pasó un año viendo el mismo tipo de enfermedad todo el día muchas veces. Eso era un poco raro, pero bueno, esa es la lección. Y una de las grandes lecciones que he aprendido es que si esto no se hace en trabajo en equipo, y es una lección que he aprendido de las enfermeras, de los camilleros, de la persona que le lleva la comida a los pacientes que tenemos aislados, y lo hacen con un compromiso, porque yo entiendo lo que pasa, pero quizás esas personas no lo entendían hace un año, y hoy entienden lo importante es que lo hagamos en equipo. Y ese equipo pasa por la gente que me enseñó lo que sé hoy en día, que algunos de ellos están fuera: Carlos Torres, Jorge Murillo, Raúl Isturi, Manuel Guzmán, Jaime Torres, Antonio, la doctora Núñez, María Josefina Núñez, el grupo del sector académico, al cual son hoy en día mi familia, las personas que hacemos esto todos juntos, la gente de la sociedad, la Academia Nacional de la Medicina, las personas que tienen mucho más canas que nosotros, el doctor Esparza que está afuera, la gente que está afuera y la gente que está adentro. Yo creo que tenemos en Venezuela el coraje técnico y los conocimientos necesarios para llevar esta pandemia hasta el final con buen pie,
y salir de estos bien librados. Creo que tenemos los argumentos técnicos, creo que tenemos los argumentos necesarios como seres humanos en Venezuela, los argumentos como médicos, como enfermeras, como personal de salud, a nivel de todo el mundo. No importa la orientación política que tenga. Esto no puede ser un tema de política. Esto tiene que ser un tema, este tiene que ser la gran cruzada nacional, desde el que está más arriba hasta el que está más abajo. No importa cuál sea su orientación filosófica, esta tiene que ser la gran cruzada y tiene que ser el gran objetivo de Venezuela, la vacunación, porque en la medida que nosotros vacunemos más rápido y mejor, en esa misma medida vamos a volver a lo que era la vida normal o la que era la vida anterior. La vida anterior plus, ¿ok? Que implica el estar haciendo lo que nos gusta hacer, pero con el conocimiento de lo que sabemos de lo mal que la pasamos. Ese tiene que ser nuestra mente para los próximos meses y lograr que más tarde que tarde volvamos a una vía mejor que la que teníamos antes. No igual que la que teníamos antes, sino mejor de la que teníamos antes, que tiene que ver el compromiso con el medio ambiente, el compromiso con la ciencia y el compromiso con las decisiones de la humanidad que tomen en cuenta lo que dice el conocimiento que hemos aprendido durante 200 años. Yo con esto no me queda sino darle las gracias a Héctor, al equipo técnico de SOS Telemedicina, que se ha convertido en nuestro megáfono, porque en un mundo donde quizás no podemos hablar todo lo libre que quisiéramos, esta SOS lo hace posible hoy en día. Un gran abrazo a todos, buenas noches y esperamos estar pronto con ustedes con mejores noticias. Gracias, chao. Gracias, chao Julio. Gracias a todos.